Muy buenas, esta es la Academia Inglés on Astillero, yo soy Fernando. Hoy vamos a hablar sobre la terminación ing, lo que normalmente se enseña como el gerundio, que es verdad, pero que no solo es gerundio. Vamos a ver lo que significa este ing de playing, studying, sleeping. Bien. El caso es que este ing en inglés aparece muchísimo. Es más, y casi de forma inconsciente tendemos a hacer las cosas en inglés con ing. Por ejemplo, los ingleses locos les da por tirarse desde el balcón del hotel a la piscina y matarse, y a eso le llamamos balconing. Y lo hacemos con el ing, porque intuimos lo frecuente que es en inglés. Y es muy frecuente porque en inglés el ing significa tres cosas. No una, no es solamente el gerundio, significa tres cosas. Puede ser un gerundio, lo de siempre, en ese caso es verbo, y significa, pues por ejemplo, dancing, significa bailando. Es decir, la terminación ando, yendo, bailando, ahí es verbo. Pero puede ser un verbo sustantivado. O sea, es un sustantivo, es un nombre. De forma que dancing sería el bailar, el baile, la danza. Un verbo sustantivado. Este tiene poca explicación en la traducción literal, pero este sí hay que explicarlo. Vamos a ver. Un verbo sustantivado es un verbo que no va de verbo, sino que está funcionando como un sustantivo. A veces los verbos ocupan sitios en la frase que los convierten en nombres. Por ejemplo, si dices levantar pesas hace buenos músculos, ¿no? ¿Cuál es el verbo de la frase? No es levantar. El verbo de la frase es hace buenos músculos. Sabemos cuál es el verbo de una frase porque es el que cambia con el tiempo. Lo propio de los verbos es moverse con el tiempo, el presente, el pasado. O sea que ayer levantar pesas hacía buenos músculos, hoy levantar pesas hace buenos músculos y mañana levantar pesas hará buenos músculos. ¿Notáis cómo el verbo hacer cambia con el tiempo? Pero levantar no cambia. Levantar no cambia porque es un sustantivo. Los sustantivos no cambian con el tiempo. La cámara a la que estoy grabando es la cámara hoy, mañana será la cámara y ayer era la cámara. Siempre es la cámara, pero ha cambiado el verbo ser en este caso. Bien, pues cuando un verbo va de sujeto, en este caso, levantar pesas es el sujeto, pues es un verbo sustantivado. Puede ir también de objeto directo. Por ejemplo, a mí me gusta levantar pesas. Cuando eres pequeños y pequeñas os dijeron que después del like tenía que ir ing. Y os dijeron que era por el like. Bueno, pues no es así. No tiene por qué ir ing. Puede no ir en otros tiempos. Pero si después del like va ing, no es por el like. Es porque es un verbo sustantivado de objeto directo. A mí me gusta comer pistachos. ¿Qué cosa me gusta? Comer pistacho. ¿Notáis cómo yo pregunto por una cosa y la respuesta es un verbo, comer? Porque ese verbo ya no es un verbo, es un sustantivo. O si os digo comer pistachos, yo qué sé, engorda, el sujeto es comer pistachos. ¿Bien? Bien, pues el verbo sustantivado, que en español va siempre en infinitivo, lo escucháis, levantar pesas, comer pistachos, en inglés va siempre en ing. En este. Por eso decimos balconings. O sea, en inglés sería weightlifting, levantar pesas. I like eating, pistachios. ¿Lo veis? Eating. Ese va en ing, cuando es un verbo sustantivado. Antes en español decíamos el comer, el saltar. El frotar se va a acabar, un anuncio de hace bastantes años. El comer y el rascar todo es empezar. Lo hemos perdido, pero si podéis decir un verbo en español con el, en inglés ese verbo va a ser con ing. Finalmente, tercer significado de el ing. Finalmente puede ser un adjetivo.
¿Cómo se dice interesante? Interesting. Y acaba en ing. ¿Y creías que era por casualidad? Pues no es por casualidad. Interesting acaba en ing porque es un verbo que hemos convertido en adjetivo. Es decir, del verbo to interest nos sale el adjetivo interesting, que significa interesante. Los adjetivos estos en ing en español son ante o ente. Interesante, rumiante, reptante, escalofriante. ¿Lo oís? Todos estos en inglés son con ing. Pero en español tenemos limitado el número de adjetivo que podemos hacer con ante o ente. Es lo que quiera, lo que nos deje la Real Academia. Por ejemplo, podemos decir del verbo reptar, podemos decir un animal reptante. Pero del verbo arrastrarse, que significa lo mismo, no podemos decir un animal arrastrante. ¿Veis? O, en fin, con un montón de verbos no podemos hacerlo exactamente igual que hacen en inglés. En inglés sí pueden. En inglés pueden convertir cualquier verbo en adjetivo añadiéndole ing. Atención, si hay un adjetivo ya hecho, que significa lo mismo, van a preferir el adjetivo porque ya está hecho. Pero si no lo hay, lo hacen con el ing. ¿Sabéis lo que es un UFO? Un UFO en español es un ovni, objeto volador no identificado. En inglés se dice unidentified flying, ahí lo tenéis, ¿lo veis? Flying object. O sea, objeto volante que vuela no identificado. Bien, así que el ing también puede ser un adjetivo. Por ejemplo, con dancing, como adjetivo aquí, dancing sería danzante, que baila, que danza. Entonces, si la misma palabra puede ser un verbo en gerundio, puede ser un sustantivo y puede ser un adjetivo, ¿cómo no se lían? ¿Cómo saben qué están diciendo? Pues por el orden. No sé si habréis visto en otro vídeo que hablaba que en inglés las cosas son según donde están, que el orden significa. Pues eso ocurre con esto. Si la palabra en ing está en la posición de un verbo, será verbo sustantivado y significará bailando, comiendo, etc. Si está en la posición de un sustantivo, o sea, sujeto, objeto indirecto u objeto directo, será un sustantivo, un verbo sustantivado. Y si está delante de otro sustantivo, será un adjetivo. Mirad esta frase. Es una frase un poco forzada para meter en la misma frase todos los casos. No sé si conoceréis una canción de ABBA, hace ya muchos años, que se llamaba Dancing Queen. ¿Os suena? Dancing Queen. Dancing Queen era la reina danzante, la reina que baila. Y ahí el dancing está como adjetivo. Pues vamos a ponerlo. Vamos a usar esa canción de ABBA como base. A dancing queen was dancing because she loved dancing. Una reina danzante estaba danzando porque le encantaba danzar o bailar. ¿Veis? Aquí tenemos dos frases unidas por because. Verbo de esta frase, was dancing. Verbo y verbo. Luego aquí, como dancing está en la posición del verbo, es un gerundio y significaba estaba bailando. ¿Quién estaba bailando? A dancing queen. Luego todo esto es el sujeto. Y dentro del sujeto, al final, tenemos el sustantivo. Recordad, lo importante está al final.
Luego, si este es el sustantivo, este que está delante del sustantivo tiene que ser un adjetivo. Y por tanto esto es un adjetivo. Y se convierte en danzante, bailante, que baila. Y en otra frase, si love dancing, el verbo es loved, she tiene que ser el sujeto, y ahora esto está en la posición de los complementos, de los objetos directos u objetos indirectos. De forma que tiene que ser eso. ¿Qué le encantaba a la reina? El bailar. ¿Veis? Esto es un sustantivo. Un verbo sustantivado. De forma que, otra vez lo mismo, las cosas son según dónde están. Y los tres significados se sacan por la posición que ocupan en la frase. Esto es muy importante, ¿eh? Porque, fijaos, si solamente os han enseñado al principio que dancing es gerundio, y os ponéis a hacer un reading comprehension, os ponéis a leer un texto, y lo traducís siempre como bailando, fijaos las meteduras de pata que podéis hacer. Luego, tenéis que ser conscientes de que no es como en español. En español una palabra es esa. O sea, chorizo siempre es chorizo. Pero en inglés, chorizo, según el sitio en que está, puede ser chorizo, chorizar o chorizante. ¿Eh? Muy importante para poder entender un texto. Muy bien, otro día más.